A las 8:35 abrimos el tiempo para la charla. Nos acompaña ya la coordinadora de Ezker Anitza y diputada de Unidos Podemos, Isabel Salud. ¿Qué tal, Egunon? Hola, Egunon. Muy bien, a pesar del tiempo. A pesar del tiempo tormentoso y cambiante, Sí, sobre todo, que viento. es el responsable de estos cambios, precisamente. Bueno, va bien que llueva ya, ¿eh? Sí, ya hacía Sí. hacía falta que lloviera, pero bueno, pues echaremos de menos también el sol. Vamos a lo estrictamente político. ¿Tiene usted también la sensación de que esta legislatura no acaba de arrancar? Fue tan tortuosa, hablo en el Congreso de los Diputados, donde está usted, fue tan tortuoso todo lo que tuvo que ver con la investidura que después, no sé si perdimos el foco o qué, pero no estando allí tenemos la sensación de que no pasa nada importante ahora en el Congreso de los Diputados. Bueno, sí, se han hecho cosas, ¿eh? Lo que pasa que sí que es verdad que hay un cambio, ¿no? No es lo mismo esta legislatura que la anterior. El Partido Popular no tiene mayoría absoluta y eso pues da más juego, ¿no? Antes era el Partido Popular, pasaba el rodillo y daba lo mismo lo que dijeras, muchos reales decretos, aunque es cierto que en estos momentos el Partido Popular sigue gobernando también con reales decretos, no tan descaradamente, pero el Partido Socialista le está apoyando, ¿no? Conseguimos la semana pasada que el Real Decreto de la estiba se retirara porque no tenía mayoría y bueno, está habiendo juego, ¿no? Hay cosas importantes, la subida del salario mínimo interprofesional, lo del Real Decreto que se tuvo que retirar porque no se aseguraba su aprobación, el pacto contra la violencia machista es muy importante, se está reuniendo también en estos momentos el Pacto de Toledo y bueno, estamos haciendo cosas, ¿no? Hemos presentado una propuesta de ley de muerte digna, comisiones de investigación, la investigación sobre la corrupción que se ha sumado Ciudadanos y en fin, bueno, se hacen cosas. Es verdad que hasta que se constituyó el gobierno, que fue pasado el verano, luego con las fiestas de Navidades, pues prácticamente bueno, nos empezamos a trabajar ahora, pero se hacen cositas, sí. ¿Y cuál es la fotografía real? Porque está por una parte el gobierno, quién apoya al gobierno y quiénes son la oposición, porque ahí tampoco cambia la situación, ¿no? Ahí también más bien cambia la situación, ¿no? Unas veces vemos al PSOE alineado en un lado y otras en otro. Bueno, en estos momentos el apoyo del PP sigue siendo el Partido Socialista. Todos los reales decretos, que si no me equivoco creo que se han aprobado ya 8, bueno, pues se han aprobado con el apoyo del Partido Socialista. Este último que ahora mencionaba, el de la estiba, que es muy importante, se retiró la semana pasada porque no tenía suficientes apoyos. Va el martes, mañana concretamente va otra vez en el orden del día del Pleno del Congreso y vamos a ver lo que pasa. Hasta la fecha ya el gobierno del Partido Popular se sostiene gracias al apoyo indirecto o directo del Partido Socialista. Sin embargo, también vemos al Partido Socialista en otras iniciativas, como alguna de las que ha mencionado, de oposición, ¿no? Sí, se están ganando votaciones en el Congreso. Antes comentaba la subida del salario mínimo, una subida importante, o por ejemplo los permisos de paternidad que se han ampliado. Eso son bueno, votaciones que hemos ganado y eso es cierto. Antes lo comentaba, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y eso quiere decir que en esta legislatura va a haber juego. Ahora, bueno, la posición que ha tenido también Ciudadanos plantándose, ¿no?, que ha hecho posible registrar una petición de una comisión de investigación contra la corrupción, pues bueno, ha habido ahí una petición conjunta entre Ciudadanos, el Partido Socialista y Unidos Podemos. Quiere decir que es una legislatura que va a dar mucho juego y que ahí pues bueno, pues tenemos que trabajar con inteligencia buscando apoyos pues en beneficio de que lo que el gobierno apruebe sea en beneficio de la mayoría social trabajadora de nuestro país.
lo más inminente son los presupuestos. ¿Cómo prevé que van a salir o no adelante los presupuestos? Hablo de los generales del Estado. Sí. Bueno, vamos a ver si el Partido Nacionalista Vasco finalmente los va a aprobar, qué posición va a tener, porque nosotras mucho nos tememos que, bueno, esto está muy vinculado a los presupuestos también de Euskadi, y un posible apoyo, una posible abstención del Partido Popular en Euskadi va a suponer también un apoyo a nivel del Estado. Entonces, bueno, esto está todavía ahí, está sobre la mesa. Como no hay mayorías absolutas, pues el Partido Popular está obligado a buscar apoyos en otras fuerzas políticas, y nosotros estamos convencidas, ya lo vamos a ver con el tiempo, a pesar de que el PNV dice que no hay conexión entre los presupuestos de Euskadi y los presupuestos del Estado, estamos convencidas de que sí, porque hay gestos, hay reuniones, hay una actitud diferente entre los dos gobiernos, y nosotras creo que veremos un acuerdo en Euskadi y también en el gobierno de España. ¿Y qué tendría de terrible que el Partido Nacionalista Vasco apoyase los presupuestos generales del Estado? Imagínese que es a cambio del compromiso de no reabrir Garoña, por ejemplo. Bueno, esto me parece un poco chantaje, ¿no? Porque estamos hablando de una central nuclear que puede poner en peligro la vida de miles y miles de personas, ¿no? Que es una central nuclear que ha cubierto su ciclo de vida, ¿no? 40 años, y que están hablando en estos momentos de 60 años. Hemos visto centrales nucleares, lo que ha pasado, y es un desastre para la vida, para las personas, para su seguridad y también para el medio ambiente, ¿no? Por tanto, jugar a esto me parece despreciable, ¿no? Porque las centrales nucleares tienen que cerrarse, porque no garantizan la seguridad, no garantizan la vida, ¿no? Entonces eso sería un cambio de cromos impresentable por nuestra parte. Lo demás, pues estamos hablando... Sí, mencionaba el asunto de Garoña como uno de los posibles, ¿no? Pero imagine que a cambio de esos 5 votos, pues la transferencia de prisiones o tantas y tantas demandas que hay, ¿no? Eso no sería hacer política. La política no consiste, se dice cambio de cromos, pero muchas veces siempre es cambio de cromos, no es negociar también, ¿no? Es ceder a cambio de... Sí, pero vamos a ver, claro, a veces nos fijamos en el cromo, ¿no? En lo que se cambia, pero no nos fijamos en el conjunto de lo que se aprueba, ¿no? Y eso para mí es lo importante. Estamos hablando de un presupuesto que también sigue la misma orientación económica que la del PNV. El presupuesto del Partido Popular es un presupuesto de contención del gasto, que no es nuevo, viene siendo habitual estos últimos años, y también el presupuesto que ahora nos ha presentado el PNV en Euskadi también es un presupuesto de contención del gasto, ¿no? Estamos hablando de una situación de crisis donde llevamos varios años que no se gasta porque no se recauda suficiente, pero esto luego tiene unas consecuencias, tiene las consecuencias de que no se genera empleo, de pobreza, de sueldos más bajos, de empleos precarios. Con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces nos fijamos en ese cromo, en esa central, nos fijamos en una medida en el tren de alta velocidad, pero no nos fijamos en la globalidad. ¿Qué supone apoyar un presupuesto del Partido Popular? Pues supone que vamos a transitar por la misma senda, la senda de la contención del gasto, y por tanto la senda de la pobreza y de un deterioro cada vez mayor de las condiciones laborales y sociales de la gran mayoría de la sociedad española, pero también de la sociedad vasca, porque tiene influencia, porque hay medidas que aprueba el Congreso de las Diputadas que tienen efectos también sobre la sociedad vasca. No nos creamos que solamente, pues mira, nos llevamos el tren de alta velocidad, pero es que el presupuesto del Estado tiene influencia también en la vida de los vascos y las vascas. Por tanto, yo creo que el foco hay que ponerlo ahí, no en el cromo. Su previsión, entonces, es quid pro quo, aprobación de presupuestos generales del Estado a cambio de facilitar la aprobación en la comunidad autónoma. Sí, lo veremos, pero yo creo que todo apunta hacia ahí. El PNV necesita aquí la abstención o el apoyo del PP, y parece que eso irá necesariamente condicionado a un apoyo también en el Congreso. Lo veremos, el tiempo lo dirá. ¿Está más tranquila ahora la bancada en la que se sienta usted, la de Unidos Podemos? Digo, sobre todo por la parte que toca, no a Izquierda Unida, sino a Podemos. Bueno, fueron momentos difíciles para Podemos, y eso también repercutió entonces en el grupo Unidos Podemos.
Claro, ustedes fueron espectadores ahí, ¿no? De alguna manera, porque tampoco podían intervenir mucho, son de otra organización. Sí, además fuimos muy respetuosos con el proceso que ellos estaban viviendo, no, a pesar de que muchos medios nos preguntaban en dónde nos situábamos, si apoyábamos a Errejón o apoyábamos a Iglesias. Nosotros fuimos muy respetuosos, siempre consideramos que era un debate interno, que debían de resolverlo. Sí que es verdad que Podemos se metió también contra nosotros, que Alberto Garzón, y como le caracteriza porque es muy educado, pues les tuvo que llamar finalmente al orden, ¿no? Que no era nuestro debate y por tanto que ellos resolvieran sus debates internos. Y también es verdad que la repercusión mediática de los desencuentros no nos beneficiaba, al grupo parlamentario, ¿no? Eso sí nos afectó. Por suerte eso ha terminado y las relaciones en el grupo pues siguen su ritmo. Estamos bien, a gusto, han mejorado incluso con los cambios que se han realizado y por tanto la cosa ahora está más estable y estamos trabajando a gusto y bien. Bueno, pues esa situación que ha cambiado. Otro episodio que me imagino que para usted ha tenido que ser desagradable porque seguramente pues ha compartido pues por lo menos viajes allá, ¿no? Es el de la ya senadora independiente del Grupo Mixto, Elvira García, que inicialmente fue en sus mismas listas, ¿no? Y este fin de semana hemos leído cosas sobre ella que, no concuerdan en absoluto con la filosofía que distribuyen tanto Podemos como ustedes, como Esquerra Unida. No, evidentemente yo no la conozco personalmente a Elvira García, pero es un espectáculo realmente bochornoso. No la conozco, no sé esta mujer cómo llegó hasta ahí, por qué decisiones pasó. Eso era un proceso interno de Podemos y por tanto nosotros no tuvimos nada que ver ni con su elección ni con su trayectoria. Es lamentable. Sí, pero luego no han coincidido en algún tipo de acto, aunque sea en viajes, ¿no? Porque ella estaba en el Senado y usted en el Congreso. No, pero no hemos coincidido, no la conozco personalmente, la verdad, porque, el Senado y el Congreso, hombre, la verdad que viajando no te creas que coincidimos muchas veces, porque depende de sesiones, no todo el mundo tenemos las mismas comisiones, entonces, salvo los plenos, pues las comisiones son a diferentes horarios y la gente de Euskadi, como de otras zonas del Estado, tenemos horarios diferentes, ¿no? Entonces yo no he coincidido con esta mujer. Tal vez en algún acto así de vista, porque claro, me suena, pero más allá de eso, porque en actos pues coincides con mucha gente de Podemos, ellos con nosotros, y ahí pues la gente pues sí, de vista la conocerás, pero yo no la conocía mucho más allá, ¿no? Realmente pues es bochornoso, no nos va nada bien y esto es la antipolítica, ¿no? Nosotros no lo defendemos, Podemos tampoco lo defiende, de hecho ya está fuera de la organización y esto no se puede permitir en el ámbito de la política. Ella debería dejar el escaño porque el escaño no es personal, el escaño es colectivo, forma parte de un proyecto, la gente vota ese proyecto y por tanto ella debería de abandonar inmediatamente el escaño, ¿no? Hablemos también de Esquerra Unida, ha sido recientemente reelegida coordinadora. ¿Van bajando las aguas también más tranquilas en Esquerra Unida, que es una organización que ha pasado también por vicisitudes muy importantes? Bueno, hace años ya que bajan bien, ¿no? Porque sí, hace 5 años que nosotras rompimos con lo que fue una etapa muy oscura de Ezker Batua, entonces, de Izquierda Unida, hace 5 años, y desde entonces es verdad que nos quedamos fuera del Parlamento Vasco, de las instituciones, y eso pues es difícil, pero trabajamos intensamente en la calle, en el conflicto, en todos los asuntos públicos. Sí, pero yo me refería a ese momento en el que surge Podemos y todavía Esquerra Unida está lejos de Podemos. Luego sí hay la confluencia, quiere decir que son momentos complicados, ¿no? Sí, hombre, nosotros siempre trabajamos con un horizonte claro y era la confluencia. De hecho, en el 2015 en las municipales ponemos en pie Irabasi
con Equo, entonces en aquel momento Podemos no quiso, ¿no? No se presentó a las municipales, pero nosotros ponemos en pie Irabasi, que entramos en las capitales más grandes de Euskadi, entramos en juntas generales de Álava, y desde entonces hemos trabajado siempre la confluencia y la unidad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hemos trabajado también con coherencia, siempre con una premisa, ¿no? O con una condición, y es que la unidad no quiere decir uniformidad, sino que nos unimos en torno a un programa y luego cada cual defiende sus señas de identidad, porque somos fuerzas políticas que venimos de culturas diferentes, desde lo rojo, lo violeta, lo verde, la ecología, y nos unimos en torno a un programa. Y siempre hemos defendido esto, lo hemos defendido para nosotros y para el resto de formaciones que hemos confluido, y nos ha ido bien, nos hemos sentido a gusto, y ahí están los resultados, no solamente desde el ámbito electoral, sino que la novena asamblea que hicimos en enero fue una buena asamblea. Presentábamos un buen balance desde 5 años atrás, bueno, así se visualizó los documentos políticos, el balance de gestión, la elección del órgano de dirección, de mi propia elección, pues todas fueron superiores a un 90%, ¿no? Y había muy buen ambiente en la asamblea, eso se notaba satisfacción. Por tanto, nosotros hacemos un balance muy positivo de estos años y salimos de esa asamblea también con un mandato muy claro, ¿no? Y es que vamos a potenciar el bloque político y social que nosotros llamamos, que en definitiva es la unidad. Estamos convencidas de que el azote de la crisis es terrible. Vamos a salir o no salir en la medida de que podamos tener más empleos o menos. Parece que la tendencia es que tengamos más empleos, pero son de muy mala calidad, es empleo muy precario, es empleo con bajos salarios. Y yo hace mucho lo decía también en algún medio, ¿no? Que hace no muchos años ser mileurista se consideraba tener un sueldo muy bajo, ¿no? Pero hoy en día es una aspiración de mucha gente, porque la gente no llega a cobrar 1.000 euros al día. Quiere decir que ese es un dato muy significativo que demuestra que de esta crisis vamos a salir, digo, en esos términos, ¿no? En términos de mayor empleo, ¿no? Que yo creo que no sale de la crisis, pero en esos términos, pues con unas situaciones laborales y sociales pues muchos más difíciles, con mucha más pobreza, ¿no? Entonces, para acabar para invertir la tendencia, que tienen que también ver mucho los presupuestos de los que antes hablábamos, para invertir la tendencia es necesario que mucha gente que sufrimos el azote de esta crisis, estoy hablando de alianzas amplias, de pequeñas empresas, de comercios, que tenemos en estos momentos un objetivo común, ¿no? Y es que nos están golpeando, y el gran capital, los poderosos, una élite muy pequeñita de nuestra sociedad sigue beneficiándose a costa de la gran mayoría. Y este es un reto. Bueno, nos quedan cuestiones de las que charlar, volveremos a hacerlo. Isabel, salud, gracias por habernos acompañado y hasta pronto. Gracias a vosotros.